Gracias por venir. Es un gusto estar acá. Sí, antes que nada, gracias a los chicos y las chicas que armaron este evento, ¿no? Que cuando recibí la invitación y empezamos a hablar y empezamos como a ver qué se podía hacer y ellos tan generosamente me invitaron acá, yo les dije qué bueno que sea como un espacio no solo de práctica, digamos, una física de asanas, sino también un espacio de reflexión. Y ahí empezamos como a tirar ideas de lo que podía ser un espacio de reflexión, que no fuera un espacio académico, tal cual, sino un espacio más de encuentro, ¿no? Y yo veo que me gusta pensar este espacio como un espacio de encuentro. Así que está buenísimo si durante lo que voy a compartir hoy hay preguntas, reacciones. Está súper bienvenido, ¿no? Solamente es que levanten la mano y tomen la palabra y vamos construyendo algo más como juntos, juntas. Así que bueno. ¿Todos practican yoga acá o meditación? ¿Sí? ¿Hay alguien que es la primera vez que se entera de esto que se llama yoga o meditación? ¿No? Es como ya bastante difundido, ¿no? Por lo menos hemos oído hablar de este término yoga, meditación, etc. ¿Todos saben más o menos de lo que se habla hoy en día del cambio climático? ¿No? Sí, más o menos. Es innegable, ¿no? Es como dos cosas que ya nos atravesaron mucho. Y es muy fuerte porque hasta hace cuánto, qué sé yo, 30 años eran aspectos que gran parte de nuestra sociedad desconocía, tanto el yoga como el cambio climático, tanto la espiritualidad más, digamos, relacionada con sociedades orientales, como el cambio climático o la crisis ecológica. Y de alguna manera yo creo que el descubrimiento de ambas en Occidente es paralela, es como contemporánea, es sincrónica, ¿viste? Porque tenés, bueno, por un lado los primeros maestros más o menos de yoga empiezan a enseñar en Occidente, bueno, se considera el primer maestro a Vivekananda, ¿no? Que enseña en el Parlamento de las Religiones en 1890 y tantos. Pero el gran auge del yoga viene más o menos en qué año, tipo 60, ¿no? 50, 60. Bueno, con la introducción de Iyengar, BKS Iyengar, con la introducción de la Ashtanga Yoga de Pattabhi Jois y con la introducción de Sikachar. Entonces tenés por un lado esta evolución de todas estas prácticas del yoga y por el otro, a partir de los años 50, una conciencia muy profunda de lo que significa la crisis ecológica que vivimos. Uno de los textos uno de los primeros textos creo que fue el de Silent Spring, ¿no? De Rachel Carson, uno de los primeros textos así. Y ese fue escrito, no sé, si alguien sabe, en los 60, creo, 50, 60, por ahí. Entonces son como dos cosas que van ahí, ¿no? Y lo que hoy vamos a intentar hacer es una especie de reflexión a partir de estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión o la comprensión que podamos tener del yoga. Yo lo puse más general, ¿no? Cuando hablamos de yoga también estoy incluyendo la meditación, estoy incluyendo a grandes rasgos la espiritualidad. Y por el otro lado, esto que llamamos crisis ecológica, cambio climático. Entonces vamos a tratar de acercarnos como en dos patas a ver como si se puede hacer algo, ¿no? Y es tentativo, esto es como un trabajo que está en curso. Yo me vine a interesar. Bueno, mi nombre es Juan Pablo, se me había olvidado. Mi nombre es Juan Pablo y nací en Colombia y hace como 10 años que vivo acá, acá al otro lado del río, en Argentina, en Buenos Aires. Y me interesé por el yoga yo creo que hace más o menos más de 15 años. Y después por la filosofía budista, hace más o menos unos 10 años. Y
por otro lado, estudié filosofía en la universidad. Filosofía que en la universidad, no sé cómo será acá, pero en la universidad en Colombia es completamente filosofía occidental. O sea, lees el canon occidental, no lees ningún autor que se pase de Grecia. Eso queda como por fuera del canon. Y entonces yo desde que empecé a estudiar yoga, más por mi cuenta, siempre me interesé por, bueno, qué más podía decir la práctica, además de Surya Namaskar y Sirsasana, ¿no? Y ahí fui encontrando muy autodidactamente los textos, ¿no? Los textos más clásicos, Yoga Sutras, Bhagavad Gita, pero después también estudié una corriente que se basaba bastante en el Shivaísmo de Cachemira, que es una corriente tántrica, y después empecé mis estudios de budismo tibetano y ahora budismo zen. Entonces ese es como mi lado así, desde donde les va a llegar la información, es de muchas influencias, no es una escuela, no es algo, sino como de alguna manera una integración que, bueno, y por todo este tema de la crisis ecológica, cambio climático, etcétera, yo me vine a interesar más o menos hace unos 5 años que estaba haciendo un proyecto doctoral entre budismo y filosofía latinoamericana y ver cómo el budismo podía hablar, no solo con el budismo cuando llega a Occidente habla muchísimo, muchísimo, y es mi tesis, muchísimo con la neurociencia, con la física, pero nunca habla con cuestiones sociales, muy poco. Es un lado que se le escapa al budismo, cómo responder a la cuestión social. Y yo encontraba que la filosofía latinoamericana en autores como Enrique Dussel, que es un argentino, Rodolfo Kusch, no sé si son autores que alguno ha leído, bueno, se podía hacer como un empalme bastante interesante, no un empalme, una conversación más bien. Pero después de hace 4 años que estaba caminando en Patagonia, en las montañas de Patagonia en Argentina, sentí que quería hacer algo relacionado con ecología. Y ahí me empecé a encontrar todo un universo que, sobre todo relacionado con algo que se llama ecología profunda, que es un autor sobre todo que se llama Arne Næss, un noruego que propuso, y después un poeta budista que se llama Gary Snyder, y para mí fue como algo que me abrió muchísimo. Entonces vengo pensando, reflexionando, tratando de acercarme a este diálogo hace más o menos unos 3-4 años, por lo cual es un trabajo súper, ¿cómo le diríamos? Súper work in progress, le dicen, ¿no? Como está completamente en proceso. Está en proceso y bueno, ahí vamos. Entonces les voy a compartir un poquito de eso. Así que si tienen apuntes, aportes, está súper bienvenido. Entonces podemos comenzar con la ¿Sí se escucha bien? Porque cuando llega más gente dice que no se escucha, me dicen. ¿Allá escuchan bien? Súper. Entonces vamos a mostrar algunas diapositivas y voy a ir apoyándome un poquito en las diapositivas que son una serie de citas que van a tejer lo que vamos a ver hoy. La anterior, esa. Entonces, más o menos para pensarlo, yo lo llamaba yoga, espiritualidad y ecología. No es un diálogo fácil para mí, ahí está la cuestión. No es que sea así como tan fácil hacerlo, porque hay muchas cosas del yoga y la espiritualidad orientales que no, ¿cómo diría? Que no permiten reflexionar profundamente sobre lo que es la crisis ecológica. Y eso es lo que voy a tratar de mostrar, y voy a tratar de mostrar algunas sugerencias para hacer ese diálogo posible. Y comencemos con esta que me pareció genial. Este es un filósofo que se llama Thomas Berry. Dice, podríamos resumir nuestra situación presente con un simple enunciado. En el siglo XX, la gloria del humano se convirtió en la desolación de la tierra. Y ahora, la desolación de la tierra se está volviendo el destino de lo humano. Fuerte, ¿no? Sí, fuerte. Sigamos. Este es un poema que me encontré hace poco que me pareció fantástico, de Drew Dellinger. Dice, son las 3:23 en la mañana y estoy despierto. El nieto de mis nietos no me deja dormir. Me pregunta en sueños, ¿qué hiciste cuando el planeta era arrasado? ¿Qué hiciste cuando la tierra fue despojada? Seguramente hiciste algo,
cuando las estaciones comenzaron a mostrarse extrañas. Mientras mamíferos, reptiles y pájaros morían, ¿llenaste las calles de protestas cuando la democracia fue robada? ¿Qué hiciste una vez supiste? Y leamos el último de esta primera parte. Siguiente. Y este es un escrito de un científico que a mí me parece que sintetiza bastante bien lo que significa el cambio climático o el problema que implica hoy pensar el cambio climático más allá de la ciencia. Dice este es de una organización que se llama 350, que lo que hacen es tratar de trabajar para reducir las emisiones a 350, que pareciera ser que es un nivel estable de emisiones, ¿no? 350 partes por millón creo que es, en la concentración de dióxido de carbono. Hoy creo que estamos en 400, ¿no? Hoy llegó a 400 y no sé si supieron hace poco que hace un par de días que ya Trump decidió salirse del Acuerdo de París, que era algo que trataba de tener las emisiones más o menos en 350 partes por millón. Así que bueno, dice este hombre, Gus Speth, solía pensar que los principales problemas ambientales eran la pérdida de biodiversidad, el colapso del ecosistema y el cambio climático. Pensé que con 30 años de ciencia podríamos abordar estos problemas. Ahí diría, sin embargo, los principales problemas ambientales son el egoísmo, la avaricia y la apatía. Y para hacer frente a aquellos necesitamos una transformación espiritual y cultural. Y nosotros, los científicos, no sabemos cómo hacer eso, ¿no? Es como, y lo dice un científico. Entonces, pasemos a la siguiente. Otra más, te pensé que esa era la última. Y aún así, de todos los peligros que enfrentamos, desde el cambio climático a las guerras nucleares, ninguno de ellos es tan grande como la muerte de nuestras respuestas. En inglés es un poquito más enfático, ¿no? Ella diría, Joanna Macy es una autora budista, dice, the deadening of our responses, ¿no? Como la agonía, está buenísima esa palabra, la agonía de nuestras respuestas, ¿no? Todo esto nos lleva a pensar, ¿no?, que el cambio climático es mucho más que datos, ¿no? Porque muchas veces uno escucha a los científicos del cambio climático y te arrojan datos y datos y datos y datos y datos y datos. Y lo que a mí me parece que dicen estos primeros epígrafes que quería utilizar para la presentación es como hay una dimensión profunda de todo lo que se nos juega en el cambio climático. Una dimensión profunda que no se reduce a cuántas partes por millón es el dióxido de carbono para un nivel estable, que también es importante, pero que no se reduce a ello, o cuántas especies van muriendo cada día, que también es importante, pero que no se reduce a ello. Y entonces una de las cosas que tratamos de pensar un poco es esta dimensión espiritual de lo que significa vivir en un mundo como el que vivimos, ¿no? Un mundo en decaimiento, en ruinas, como quieran llamarlo. ¿Sigamos? Entonces esta es una pregunta que les voy a lanzar y quiero que la tomen y se pregunten, ¿no?, ¿cómo toca esto de la crisis ecológica a cada uno? Porque es el momento histórico, cultural, político, social que vivimos, esta crisis. Entonces, ¿cómo nos toca? Entonces vamos a hacernos en grupos así de 3, ahí como con sus compañeras, compañeros. Ya, hacen 3 grupos de 3, o compañeros de 3. Y cada uno va a tener un minutico para compartir su vivencia. Yo voy a dar el cambio cuando suene esto, es que habla otro, y cuando suene, es que habla otro. Y pueden ser sinceros con lo que les pasa. Puede ser, a mí no me toca nada, bla, 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 no sé cómo, pero pueden hacerlo con su compañera o su compañero. Entonces elijan quién va a hablar primero, los otros 2 escuchan, ¿vale? ¿Lista? Va. El primero, la primera.
A mí me acompaña mucho esta frase de un autor que me, no sé, me parece muy cercano en ciertos momentos, que se llama Eihei Dogen. Dogen es un maestro zen. Fue el fundador del budismo zen en Japón, del Soto Zen. Y dice, practicar el verdadero camino significa encontrar el lugar en el que te encuentras, actualizando así el punto fundamental. Este lugar no es grande ni pequeño, nuestro ni de los demás, no viene del pasado ni se limita al presente. Es el momento presente tal como es. ¿Por qué lo traigo acá? Porque a mí me parece que lo que señala Dogen no es como ciertos discursos así súper reduccionistas de lo que es el presente, vive el presente y no piensa en nada más, ¿no? O lo único que tenemos es el presente, entonces disfruta al máximo, ¿viste? Como el presente está cargado de densidad para Dogen. Y eso quiere decir que en el presente hay muchos tiempos. Y es tan palpable eso porque cuando... Eso lo dice, por ejemplo, sí, eso como que prendes, no sé, el auto y en ese presente ¿qué hay? Están los dinosaurios, ¿no? Por el petróleo, está el presente de una persona en China que ensambló, está, ¿no? En ese presente está tremendamente cargado. Entonces, yo creo que este presente que nos toca vivir cuando nos paramos y empezamos a caminar en esta tierra, está cargado de esto. ¿De qué? De la crisis ecológica, o de la catástrofe ecológica, o del cambio climático. ¿Y cómo tener en cuenta eso cuando uno practica yoga? Esa es como mi pregunta hoy, o cuando uno practica meditación. Porque muchas veces uno va al estudio de yoga o al estudio de meditación a relajarse, no a que le cuenten lo mal que está el mundo, ¿no? Y es esa ambivalencia a la que quiero apuntar, ¿no? Que necesariamente atravesar lo que vemos como crisis ecológica, y lo vamos a ver un poquitico en detalle ahorita, es entrar en un profundo cuestionamiento de lo que significa estar en el presente y una investigación de lo que es este presente, tal como es, ¿no? Y ese es el camino para Dogen, ¿no? Me parece muy linda esa frase. Encontrar el lugar en el cual te encuentras, ese es el camino. Y también me lleva a reflexionar otra cosa, que muchas veces el camino es puesto como algo que es más allá, ¿no? Es otro plano, es otra dimensión, es ta. Pero aquí Dogen es enfático en que el camino, el verdadero camino y la verdadera práctica se actualiza acá, ¿no? En esta tierra. A mí son dos ideas que me generan como, no sé, resonancia. ¿Sigamos? Y a mí cómo me toca esto, yo vivo un poco en el sur y un poco en Buenos Aires. Y les quería traer como dos ejemplos de cómo me toca a mí personalmente y en mi investigación actualmente este tema de la crisis ecológica. Cuando uno va, bueno, ustedes lo tienen súper fuerte, ¿no? Con la siembra de eucaliptos. Me imagino, acá en Uruguay, ¿no? Como las plantaciones de monocultivos. En el sur es sobre todo plantaciones de pinos, que se vienen desarrollando desde hace 50 años más o menos. ¿Y qué es un, entre comillas, bosque de pino? Un bosque que no deja crecer nada más. Un bosque cuyo suelo está totalmente acidificado. No recuerdo qué autor, pero es como un símbolo, los monocultivos también son símbolo del monocultivo de nuestro pensamiento, ¿no? Es como, hay una metáfora ahí muy sugerente de lo que nos pasa a nosotros cuando entramos a una plantación. Esto se llaman plantaciones, plantación de pino. La reducción ¿de qué? De la diversidad a la final, en provecho de los terratenientes, en este caso. Esta plantación específica es de Benetton. No sé si escucharon el conflicto entre Benetton y los Mapuche en Argentina, en Patagonia.
Esta plantación es de Benetton. Lo curioso de esta plantación, bueno, ahí es el tema. Lo curioso de esta plantación es que es subvencionada por las políticas que supuestamente mitigarían el cambio climático, lo que se llaman los bonos de carbono, ¿no? Los REDs, no sé si lo han escuchado, como esto de reducción de bonos de carbono o bonos verdes. Bueno, al man le pagan para sembrar esto, ¿no? Interesante. Y esto a mí me parece que es un rasgo no tan obvio de lo que significa la crisis ecológica, pero es un rasgo de lo que vamos a ver ahorita que se llama antropoceno, que es de lo que voy a hablar un poco hoy. Sigamos. Estas grandes plantaciones, acidificación de los territorios, conlleva incendios. Estas son de alguna manera, el karma que genera tratar al territorio de esa manera. La proliferación de incendios. Entonces vos ves, ¿por qué? Porque los pinos, como me lo explicaba un amigo ecologista, los pinos son especies que se reproducen a través de incendios. Ustedes lo ven en California, la proliferación de incendios masiva que hay. Ahora está desatada a un nivel absurdo, pero California es un estado, sobre todo el sur de California y el centro, las especies están adaptadas para reproducirse con los incendios. Cuando se planta pino en Patagonia, es un desastre, porque, por ejemplo, cipreses, lenga, coihue, no resiste, o sea, no se propagan con incendios. Entonces tenés una proliferación de efectos, entre comillas, colaterales a través de estas plantaciones. Y este es otro de los símbolos por los cuales yo siento una especial afectación, ¿no? En lo que considero esta crisis climática no tan obvia. Sigamos. Pero entonces vamos a hablar un poquito de este concepto. ¿Quiénes escucharon alguna vez esta palabra? Por favor, levanten la mano. Antropoceno. Casi nueva. Es una palabra que se empezó a desarrollar más o menos, es un concepto que se empezó a desarrollar más o menos en el 2000. Y es un concepto que da cuenta de la influencia que los humanos tienen sobre el sistema Tierra. Yo les voy a explicar un poquito más. ¿Por qué me parece importante ese concepto? Porque a veces en ciertos discursos que uno escucha actualmente pareciera que la crisis ecológica es cambio climático. ¿Y eso qué conlleva? Que el cambio climático, que la crisis ecológica se tiene que combatir a través de la reducción de los países industrializados de gases de efecto invernadero. Pero es mucho más profundo, como lo vimos en las primeras, lleva un cambio cultural, pero además es insuficiente para caracterizar la crisis que vivimos. Entonces empezaron a proponer esta palabra, antropoceno. ¿Qué dice a grandes rasgos el antropoceno? ¿Qué dicen estos científicos? Que estamos pasando de una era llamada Holoceno. Esto viene de la geología, ¿no? De cómo se comprende la historiografía en la geología. Estamos pasando de una era llamada Holoceno, donde las condiciones del planeta han sido más o menos estables y donde eso fue hace 11.000 años después de las últimas glaciaciones que pasó. Hay un periodo de un clima más o menos estable que permite ¿qué? El desarrollo de la agricultura, el desarrollo de alguna manera las civilizaciones humanas tal como las podemos conocer. Sin ese periodo de estabilidad climático no es posible ni los Vedas, ni el yoga, ni ningún discurso espiritual, ¿no? Entonces, como que ese periodo del Holoceno permitió el florecimiento y la expansión de las sociedades humanas. Pero lo que están diciendo los científicos es que ese periodo, algunos científicos y algunos geólogos, es que ese periodo llegó ya a un fin. Y llegó a un fin más o menos hace 50 años. Y ahora lo que debemos pensar es una actual época que ellos denominan antropoceno. Antropo viene de hombre, ¿no? Seno viene de edad. Entonces es la nueva edad de lo humano. ¿Y qué significa que sea la edad del humano? Que lo humano, o por lo menos la actividad humana, no se puede pensar solamente como una cuestión biológica. Se tiene que pensar a nivel geológico. ¿Y eso qué quiere decir? Que la influencia de lo humano está afectando la Tierra tanto como el movimiento de las placas tectónicas, por ejemplo. Entonces está afectando los procesos a una escala que
nunca se había visto antes en una especie del planeta, está afectando los procesos de una manera muy radical. Eso significa más o menos antropoceno. ¿Cómo se ve ese antropoceno? ¿Qué efectos tiene sobre el sistema Tierra? Entonces, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que es un centro muy importante para comprender lo que significa la actual crisis ecológica, identifica 9 procesos biofísicos que son necesarios para el funcionamiento del sistema Tierra y que de alguna manera la actividad humana está interfiriendo en ellos. Uno es el cambio climático, que ya todos lo sabemos. Otro es la acidificación de los océanos, porque a mayor cantidad de CO2 los océanos se acidifican más. Otro es la depresión del ozono estratosférico, que eso lo vimos más o menos en los 90, ¿no? Esta gran crisis de los agujeros en la capa de ozono. El uso de agua dulce, cada vez más reducido, cada vez más demandada y cada vez menos cantidad para poder consumir. La pérdida de la biodiversidad, la interferencia de los ciclos globales de nitrógeno y fósforo, ¿no? Porque para poder plantar y poder de alguna manera fertilizar los suelos, se fija nitrógeno y eso va hacia los ríos y eso causa un cambio drástico en las relaciones, cambio en los usos del suelo por la expansión de la frontera agrícola, polución química y tasa de aerosoles atmosféricos. ¿Sigamos? Entonces el antropoceno, dice este Rockström, que fue el que escribió el artículo, uno de los tantos que escribió ese artículo, el antropoceno plantea una nueva pregunta. ¿Cuáles son las precondiciones planetarias no negociables que la humanidad debe respetar para evitar el riesgo de un cambio ambiental perjudicial o incluso catastrófico a escala continental o global? Eso es lo que intenta responder un poco el artículo. Es un artículo que es súper, ¿cómo se diría? Nunca se había planteado cuáles pueden ser los procesos del sistema Tierra que si los pasamos o si interferimos demasiado con ellos, entramos en grave riesgo. El título es súper bueno, me parece como Planetary Boundaries, es como límites planetarios explorando un espacio, y es curioso, ¿no? Esa es una gran crítica que se le hace a partir de otros discursos al antropoceno, porque el subtítulo dice explorando una operatividad segura, un espacio de operatividad segura para la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, ahí está el sesgo cientificista de todos estos estudios, que lo pensamos siempre a partir de lo humano, ¿no? O sea, sigue pensando a partir de lo humano, no piensa a partir de lo más que humano o lo no humano. Esa es la crítica que le hacen ciertos discursos al antropoceno, pero bueno, ese es otro capítulo, no lo voy a tratar hoy. Hoy vamos a quedarnos más con este concepto que yo creo que sirve para pensar la crisis ecológica, que es lo que nos interesa. ¿Sigamos? Acá se ve, ¿no? Como que el artículo dice que de estos 9 procesos, según las medidas que ellos proponen, los que están en rojo, que son pérdida en la aceleración en la biodiversidad, en la pérdida de la biodiversidad, el ciclo del nitrógeno y el cambio climático, son procesos que ya están excedidos. Están totalmente excedidos, según Rockström. Y que los otros, la acidificación de los océanos, el ozono y el ciclo del fósforo, y el uso del agua fresca y el cambio en el sistema de tierra están a punto de ser como procesos que empiezan a ser bastante graves, lo que comienzan a percibir y cómo comienzan a medirlo. Sigamos, por favor. Sí, como les decía, entonces, ¿qué es el antropoceno? Es una categoría propuesta por Paul Crutzen, que es un premio Nobel de Química, y un biólogo que se llama Eugene Stoermer, para caracterizar a nivel geológico el advenimiento de una nueva época. Es un cambio radical en el funcionamiento del sistema Tierra por la influencia humana, ¿no? Y para comprender la magnitud, es importante tener en cuenta que desde la época conocida como Holoceno, que comienza al final de las glaciaciones hace 11.000 años, el ser humano vivió en un entorno
donde las condiciones ambientales fueron relativamente estables. Sigamos. Sugiere que la Tierra, este concepto, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones? Sugiere que la Tierra ha dejado su época geológica natural, el Holoceno. Las actividades humanas se han vuelto tan penetrantes y profundas que rivalizan con las grandes fuerzas de la naturaleza y están empujando a la Tierra hacia un lugar que no sabemos, hacia una terra incógnita. La Tierra se está moviendo rápidamente a un estado menos biológicamente diverso, menos boscoso, mucho más cálido y probablemente más húmedo y tormentoso. Eso lo dicen 3 autores que son Stephen, Crutzen y McNeill. Como les decía antes, esto implica que el ser humano no es solo un agente biológico, sino un agente geológico, que tiene tal fuerza como procesos geológicos de la Tierra. Pero no solo eso, sino que la actividad humana se comienza a ver en una capa geológica de la Tierra. Eso es lo que tratan de investigar los geólogos con este término. ¿Qué significa eso? Que ya puedes ver residuos de la actividad humana como plásticos en toda una capa del planeta Tierra, ¿no? No sé si han escuchado eso de las islas de plástico, ¿no? Que están súper masivas. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Hay toda una capa geológica que pertenece al humano como tal. La Tierra, dice Ian Angus, que es otro autor, ese libro es muy bueno, Facing the Anthropocene, es una muy buena síntesis. La Tierra opera en un estado no análogo, es un estado que se vuelve cada vez más impredecible. Eso lo estamos viendo con las tormentas, con los ciclones, ¿no? Como cosas que ya no se pueden, con las sequías, ¿no? Cosas que ya no tenemos mucho conocimiento y tampoco mucha previsión, porque el sistema Tierra está operando en un estado no análogo. Y esto nos lleva a pensar, y esto es la gran revolución del antropoceno según estos científicos y según algunos teóricos, el planeta de una nueva manera. ¿En qué manera nos lleva a pensar el planeta? En una manera interconectada. Entonces, eso es lo que voy a explicar ahorita. Sigamos. Nos lleva a pensar en términos de sistema Tierra. Lo que este concepto quiere hacernos ver es que la Tierra, hay ciertos procesos que deben considerarse de alguna manera planetarios y ciertos procesos que son planetarios están interconectados, ¿no? Dice Rockström, otra vez el del primer artículo, el sistema de la Tierra se define como los procesos biofísicos y socioeconómicos integrados entre la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la biosfera, la geosfera y la antroposfera, o sea, la actividad humana, en escalas espaciales, de locales a globales y temporales que determinan el estado ambiental del planeta dentro de su posición actual en el universo. Por lo tanto, los humanos y sus actividades son completamente parte del sistema Tierra. Entonces ya no estamos, de alguna manera, según esta visión, ausentes de lo que pueda suceder con la Tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque gran parte de lo que consideramos la modernidad o la ciencia, ¿cómo pensó la Tierra? La pensó como un decorado, ¿no? Y la pensó como inagotable. Malthus no. Malthus fue uno de los que dijo la Tierra tiene límites y la población tiene límites, ¿no? Por ejemplo. Pero gran parte de los científicos pensaron, no sé si se acuerdan, ¿no? Esto que decía Descartes. ¿Qué decía Descartes? Que había una res cogitans, alguien que pensaba, una res extensa, que era un mundo matemático que se podía manipular, etcétera, etcétera. ¿Qué limitación tiene el mundo matemático? No existe, es una abstracción, ¿no? Y lo que nos están diciendo estos científicos es que humano y tierra están ahí, ¿no? Como no se pueden separar. No se puede separar la actividad del humano de la configuración de la tierra y tampoco podemos pretender que la tierra siempre va a estar como una madre abundante que todo lo da, ¿no? Porque estamos viendo que tiene limitaciones y que no las está mostrando, ¿no? Sigamos, por favor. Esta está buena, dice Stephen, que es otro de estos teóricos. El surgimiento de esta perspectiva del sistema Tierra ha sido crucial
para la toma de conciencia de dos aspectos fundamentales de la naturaleza del planeta. Eso está buenísimo para lo que viene después con la espiritualidad. Es que el primero es que la Tierra misma es un sistema único, dentro del cual la biosfera es un componente activo y esencial. En términos de una analogía deportiva, la vida, los procesos biofísicos juegan, es un jugador, no un espectador. Porque como les decía, la vida se pensó como algo inerte. Eso viene desde, no sé, también desde Newton, ¿no? El espacio y el tiempo son categorías de alguna manera como envolventes, pero que no actúan, ¿no? Y fíjense la diferencia entre eso y cómo piensan los pueblos más indígenas o amerindios, ¿no? La tierra tiene una agencia, la tierra tiene una actividad, la tierra tiene una capacidad de actuar, pero para nuestra noción científica tradicional occidental, no, la tierra es algo que puede ser manipulado, puede ser programado, puede ser calculado y podemos tomar de ella cuanto queramos, porque no tiene fin, porque es casi que los recursos son infinitos. Entonces eso es lo que está poniendo en cuestión precisamente todos estos discursos relacionados con el antropoceno. Segundo, eso es lo primero, la vida es activa. Segundo, las actividades humanas son ahora tan penetrantes y profundas en sus consecuencias que afectan a la Tierra a escala global, de formas complejas, interactivas y aceleradas. ¿Eso qué quiere decir? Para mí, ¿qué quiere decir? Cualquier cosa que uno haga tiene repercusiones globales incluso. Tomar un avión tiene repercusiones globales. Yo que me vine hoy en este buque Francisco, que supuestamente es ecologista, tiene repercusiones, ¿no? Como cualquier acción que uno pensaba local, no es tan local, ¿no? Porque tiene repercusiones, porque el mundo como se ha configurado, el sistema Tierra como se ha configurado, pero el modo masivo de producción como nos hemos configurado como cultura y sociedad, cada acción mínima tiene una repercusión que puede ser global, ¿no? El uso del plástico, por ejemplo, no sé. Afectan a la Tierra. Los humanos ahora tienen la capacidad de alterar el sistema de la Tierra de una manera que amenaza los procesos y componentes tanto bióticos como abióticos de los que dependen los humanos. Schellhuber dice que esto es como una revolución. ¿Se acuerdan qué hace Copérnico? Copérnico dice que no es el Sol el que, ¿cómo es que? No es la Tierra, no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que gira alrededor del Sol. Entonces descentra de alguna manera la preponderancia de la Tierra y nos hace girar en un espacio infinito. Esa es más o menos como una de las grandes revoluciones de la modernidad. Y después llega Galileo, ¿y qué hace Galileo? Mira en el telescopio y mira el universo infinito. Pero lo que dicen estos teóricos, que me parece sumamente interesante, y tengámoslo presente para lo que viene, es que esta nueva revolución es volver a mirarnos en las condiciones materiales de lo que es la Tierra. ¿Por qué? ¿Qué implica mirar estos procesos? Dice, esta es una nueva revolución, será en cierto modo una inversión de la primera, de la copernicana. Nos permitirá mirar hacia nuestro planeta para percibir una entidad única, compleja, disipativa y dinámica, lejos del equilibrio termodinámico. El sistema de la Tierra, ¿no? Nos hace conocer en dónde estamos, básicamente. Como le decía al principio, nos hace encontrar el lugar en el cual estamos. Sigamos. Y por último, esto para completar lo del antropoceno. Lo que se ha dado en llamar el inicio del antropoceno es más o menos alrededor de 1950. ¿Qué pasa en 1950? Como decíamos. Principalmente la bomba atómica, ¿no? O sea, la bomba atómica genera, bueno, lo que casi todos sabemos, pero a nivel químico genera una capa en la atmósfera y estratosfera de residuos humanos, ¿no? En la cual todos estamos envueltos. Bueno, hoy en día la radiación de Fukushima, de Chernobyl, ¿no? Como estamos atravesados por todos estos elementos. Pero a partir de 1950 también se genera un proceso de aceleración masiva en muchos aspectos de nuestras dinámicas como sociedades, sobre todo en Occidente.
en el consumo, en el uso de la tierra, en el uso del agua, en el cambio en la forma, por ejemplo, como corren los ríos por las represas. O sea, pasemos a la siguiente. Voy a leer esta que está bastante buena, la anterior. Esto es otra vez Stefan. Una característica destaca como notable: la segunda mitad del siglo XX es única en toda la historia de la existencia humana en la Tierra. Muchas actividades humanas alcanzaron puntos de despegue en algún momento del siglo XX y se han acelerado bruscamente hacia el final del siglo. Los últimos 50 años han visto sin duda la transformación más rápida de la relación humana con el mundo natural en la historia de la humanidad. Entonces no fue siempre que este antropoceno pasó, como lo decíamos al principio. Tiene unas condiciones históricas y materiales, más o menos, según este autor, 1950. ¿Sigamos? Estos son ¿cómo se dice? Las estadísticas de cómo cambia a partir de 1950 la acidificación de los océanos, la expansión del metano, la pérdida de bosques tropicales. Y si pueden ver, siempre hay como una curva que va en ascenso, ¿no? Desde 1950. Sigamos, la siguiente. Lo mismo. Entonces, la anterior, poner la anterior, por favor. Son sistemas de tierra, como la tendencia en aspectos, en procesos biofísicos del sistema Tierra, y ahí tenés todas estas categorías. Y la siguiente son tendencias a nivel socioeconómico: población urbana, grandes represas, transporte, etc. Desde 1950 tenés una activación muy profunda y una aceleración muy profunda de todos estos procesos. Lo cual nos dice que el antropoceno pertenece a no es toda la humanidad, ¿no? Esa es la gran crítica, otra vez, desde la filosofía y desde la sociología, que se le hace al antropoceno. Y como me decía una mujer mapuche, ¿no? Yo le contaba esto, ¿no? Y me decía, sí, pero ¿cuál es el humano que está ahí? ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es en términos, ¿no? ¿Cuál es el antropos que hizo eso? Porque nosotros no lo hicimos, decía, ¿no? Y es interesante pensar, ¿cuál es el hombre que hace esta gran aceleración? Me voy a detener en uno de los aspectos de ese antropoceno, que es lo que se ha llamado la extinción masiva, porque yo creo que es uno de los aspectos más críticos que nos tocan hoy en día. Algunos autores le han dado en llamar la sexta extinción masiva. La quinta extinción masiva fue la de los dinosaurios, ¿no? Cuando supuestamente, ¿no? Eso está, pero la teoría es que, la hipótesis es que cae el meteorito, genera unas condiciones climáticas completamente diferentes a lo que se venía viviendo y mueren un montón de especies. Creo que el 90% de las especies murió. Poco a poco se regenera el planeta Tierra y tenemos unas nuevas condiciones a partir del Holoceno y se genera esta expansión de las sociedades humanas. Pero lo que están diciendo es que el nivel de la aceleración de la tasa de pérdida de biodiversidad es tan grande hoy en día, es tan grande las especies que están muriendo día a día, que tenemos que hablar que nos acercamos a una sexta extinción masiva. Es lo que dice esta frase, así que sigamos. Pero ¿qué es la extinción? ¿Qué es lo que se extingue? ¿Qué es lo que se extingue? Alguien que me comparta algo así. Sentimos un lazo también de palabra. Por acá estábamos compartiendo que una de las cosas que en mi caso se extingue es la empatía hacia el otro. Mucha información y a veces muchos encuentros y todo bien, pero cuando llegas a tu casa quieres solo tu espacio, como pensando que no hay el oxígeno que respiramos. La gente piensa que es como ir a un supermercado y lo tienes y ya. Y no es así. No. Así que para mí creo que una de las cosas que se está extinguiendo es eso, la empatía. Y por lo menos para mí, en mi caso, una de las cosas más fuertes con el hecho de que es parte de la individualidad, el hecho de fumar. O sea, la empatía de no me importa si me estoy fumando un pucho, o sea, mi entorno
no me importa, o sea, lo preciso. Si al otro le molesta, y a ese humo no solamente va a tu área, sino va más allá arriba. Gracias. ¿Alguien más? Compartimos algo de que sentimos que se pierde también como información. Como que capaz que esto de la actitud de vivir el antropoceno como el hombre como con el antropocentrismo, ¿no? El hombre como el centro del sistema, como sin considerar que en realidad justamente somos parte de un sistema y estamos todos interconectados, ¿no? Claro. Y creo que el hombre no solo se pone como dentro del sistema, sino que también deja a otros hombres fuera. Claro. Lo que decías tú, ¿no? Esto de, sí, otros hombres, otras especies, ¿no? Otras formas de vida. Y como no entender de que necesitamos de la información de todo el sistema para poder interdependiente. Totalmente. Sí, ahí emerge un concepto clave, por lo menos para el budismo, pero yo diría también para gran parte de las filosofías orientales, que es esta red, ¿no? En el budismo se llama red de Indra, esta interconexión que existe en todo. Perdemos, como lo que tú decías y lo que decías tú, ¿no? Sí, esto de que a veces yo creo que es una actitud de defensa, ¿no? No sé ustedes cómo lo viven, pero si uno realmente se involucra afectivamente con la pérdida, es complejo, porque tienes que hacerte cargo de la tristeza que viene. Y no queremos atravesar eso. Y ese es un tema. ¿Cómo vivir ese duelo? Y no sé si alguien tiene una respuesta, ¿no? ¿Cómo vivir es eso que atravesamos que es catastrófico? La pérdida de tantos, como dice Van Doren, que es este filósofo que me encanta, ¿no? Dice, tantas formas de vida, tantas maneras en que se expresó la vida que van apagándose, ¿no? Y que es como si no nos importara, ¿no? Me acuerdo hace poquito vi un artista de Nueva York que le hacía como un monumento a los rinocerontes blancos, ¿no? Y le decían como en parte de la escultura decía, gracias por haber estado, ¿no? Y a mí me causó mucha ternura y a la vez mucha tristeza eso, ¿no? Porque es como, pero creo que en algún momento, sí, como humanidad nos va a tocar hacer, creo yo, o por lo menos los que pensemos y nos interese esto, un inmenso duelo de no haber sabido cohabitar con otros, de no haber aprendido. Van cayendo los más débiles. ¿Cómo? Van cayendo de a poco los Las más mariposas, ¿no? débiles. Todos los animales. Las ranas. Hasta que nos vamos a mirar las caras entre todos. Todos los que no se pueden comercializar. Sí, total. Los otros se siguen produciendo. Claro, totalmente. Sí. Así que bueno. Dice Van Doren, que es un libro hermosísimo, este libro Flightways. Es un libro de 6 especies de pájaros en extinción y la relación de los humanos. Pero no es solo lo humano. Bueno, sigamos. Sí, esta es una imagen. Este es el trabajo de un fotógrafo que se llama Chris Jordan, que lo recomiendo que lo vean, pero pues no cuando estén muy tristes.
Porque esto es tal cual. O sea, él, en el atolón de, no recuerdo dónde, en la mitad del Pacífico, él fue y se encontró pájaros llenos de plástico, ¿no? Y él empezó a retratar los pájaros que son albatros, llenos de plástico. Y es un trabajo tremendo. O sea, yo la primera vez que lo vi. Y él dijo, al principio, yo no, obviamente no les ponía plástico, sino que los abría para mostrar todo lo que había. Entonces te encontrabas ceniceros, tapitas, etcétera, ¿no? Pero después no hice nada, dije. Y los empecé a fotografiar tal cual estaban. Y bueno, es un trabajo impresionante, impresionante lo de Chris Jordan, a mí me fascina. Pero es duro también. ¿Sigamos? Y esto es lo que dice Van Doren de los albatros. Millones de años antes de que apareciera algo parecido a la especie humana en la escena, los albatros ya se elevaban, bailaban y pescaban en este gran planeta azul. Es lindo, ¿no? Lo de Van Doren. ¿Sí? Entonces lleguemos a la espiritualidad. A ver si nos relajamos un poquito, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque sí, ahí está el gran tema. ¿Cómo se puede hablar de esto en una clase de yoga? Yo no creo que sea posible, ¿no? A no ser que sea un contexto como en el que estamos, de que vamos a hablar de algo, pero ¿qué es lo que busca la gente en una clase de yoga? Sinceramente, no busca una trascendencia espiritual, busca estar bien, ¿no? Un espacio de relajación, que es completamente válido, es completamente, como digo, sí, válido, está buenísimo, ¿no? Necesitamos ese espacio. Y yo creo que hay que nutrir ese espacio con cierta curiosidad por lo que pasa en el mundo. Y eso es lo que no ha hecho mucho los entornos del yoga. Me parece a mí, es como mi lectura, totalmente individual. Yo lanzaba estas preguntas, ¿no? ¿Cómo responde la práctica espiritual a esto que acabamos de ver? ¿Y qué habilidades nos da para encarar el proceso que vivimos? Porque la crisis ecológica, antropoceno o como queramos llamarle, es también una crisis de cómo practicamos yoga, para mí. De qué hacemos cuando practicamos yoga o meditación. ¿Cómo concebimos nuestra vida y experiencia espiritual? La crisis ecológica nos llama a cuestionar nuestras prácticas, a preguntarles a nuestras prácticas, bueno, ¿vos qué me decís de esto? ¿No? ¿Qué puedes decirme de lo que está pasando hoy en día? Sigamos. Acá hay algunos puntos que esta mujer que me parece genial, que se llama Joanna Macy, dice de lo que puede dificultar cierta aproximación espiritual a atravesar el proceso de crisis ecológica. Y identifica 4 puntos que a mí me parecen como que son bastante claros, que son 4, no digo que pertenezcan a la espiritualidad como tal, pero pueden ser tendencias. Fijémonos cada uno y ustedes me dicen si lo ven. Esto lo ve como un obstáculo para hacer como de alguna manera una reflexión profunda sobre lo que implica la crisis ecológica. Dice Macy, el mundo de los fenómenos es ilusorio. Impermanente y compuesto de materia, es menos valioso que el reino del espíritu. Su dolor y demandas son menos reales que la tranquilidad que hallamos al trascenderlos. Entonces, aquí nos está hablando de ciertas corrientes espirituales que dicen, no importa el mundo ilusorio, es samsara, ¿no? Los que hemos estudiado budismo un poco, sabemos de qué se trata un poco eso, que no es el budismo como tal, es cierta interpretación del budismo. ¿Cómo vas a trabajar por algo que es ilusorio? Se desvaloriza. El sufrimiento es un error, en la segunda. El dolor que podemos sentir al ser interpelados por el mundo deriva de nuestros deseos y apegos. De acuerdo a este punto de vista, la libertad del sufrimiento es alcanzada por el no apego al destino de todos los seres. ¿No? Todo esto del no apego, no apegarse, no apegarse, no apegarse.
llevado de manera errónea. No estoy diciendo que la tradición del yoga diga eso, pero estas son como ciertas cosas que uno puede decir que están en ciertos discursos espirituales o más New Age, ¿no? Sigamos. Que creamos, esta es fantástica, que creamos nuestro mundo, ¿no? Por el poder de nuestra mente. Nuestros pensamientos subjetivos dictan la forma que toman las cosas. El duelo por las circunstancias del mundo es un pensamiento negativo. Confrontar la injusticia y los peligros simplemente crea más conflicto y sufrimiento, ¿no? Esto de, bueno, no pensemos en lo negativo porque creamos una realidad negativa. Tipo El Secreto, no sé si se acuerdan. Son cosas muy peligrosas, o sea, realmente como la gente los asume como, o los asumimos en algún momento como, pero como una especie de no compromiso con el mundo, yo creo. Y no creo que la espiritualidad sea eso, pero bueno. Y por último, que el mundo es perfecto cuando lo miramos espiritualmente. Nos sentimos tan llenos de paz que el mundo esté lleno de paz sin nuestra necesidad de actuar. Y yo creo que nos podemos reconocer en alguno de esos, en algunos momentos, por lo menos yo, bastante en algunos, ¿no? Sobre todo cuando enseño yoga, que uno trae ese tipo de cosas. Y lo que llama Joanna Macy es, está bueno prestarles atención, ¿no? ¿Qué legitiman, qué no legitiman? ¿Qué cosas abren, qué cosas niegan? Etcétera. Yo estoy de acuerdo que es mucho mejor alguien que actúa desde un lugar compasivo y positivo un lugar, no sé cómo llamarlo, todo el tiempo negativo, ¿no? Pero lo que dice Joanna Macy y que a mí me resuena muy bien es que no podemos por eso tratar de rechazar el estado actual en que vivimos, así como no podemos tratar como hace cierta, no estoy diciendo toda, pero cierta psicología positiva en tratar de convencernos de que estamos bien, cuando realmente no estamos bien, ¿no? Y eso, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama John Wellwood, que él le llama bypass espiritual, ¿no? Que es esta tendencia que nosotros tenemos de tratar de como poner debajo de la alfombra todo lo que no nos gusta para crearnos como un mundo ideal. Entonces yo creo que eso es a lo que apunta Joanna Macy, no tanto a que todo el tiempo estemos deprimidos y que actuemos a través de la depresión, porque pues obviamente nadie actúa, ¿no? De hecho, ella tiene un programa, les recomiendo mucho su libro, es muy, muy bueno y es muy lindo y es muy fácil de leer, que se llama Aprender a Vivir, que está en español. Y en inglés se llama Coming Back to Life. Se llama, en inglés sería como volver a la vida. Y ella dice que ese proceso de volver a la vida implica atravesar el duelo. Pero no podemos tratar de obviarlo. No podemos tratar de como, no, pensemos positivo porque yo quiero actuar. No, como que ella, es su propuesta obviamente. Y será tomada por el que lo resuene, ¿no? Pero se refiere más a eso, yo creo, Joanna Macy, con esa última que es lo de la crítica que ella le hace a toda esta tendencia en cierta espiritualidad de decir, no pensemos negativo, pensemos positivo porque construimos nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, esa es más la crítica que le hace, no significa eso que todo el tiempo pensemos de una manera bajoneada, ¿no? Es que hay que ser felices a juro. Y hay que vivir con lo que tenemos, ¿no? Y celebrar lo que tenemos. Pero bueno, creo que la propuesta de la crisis climática, ecológica es... Bueno, no sé, todos hemos escuchado estos discursos de Greta. O sea, hay quienes les gusta y quienes no les gusta, pero apuntan a algo muy cierto, ¿no? No, nos estamos quedando sin futuro, dicen ellas, ¿no? Y todos los chicos que están en este movimiento de Fridays for Future. Que la revolución axial es un momento histórico del cual hablan algunos teóricos, entre ellos Karl Jaspers, que en el siglo VI antes de la era común que surgen los discursos relacionados, por ejemplo, con el judaísmo, que son los profetas, la filosofía griega, surgen, ¿qué más? Bueno, los discursos de los Upanishads, el Vedanta, los Vedas, ¿no? Surge toda una serie de discursos que configuran la espiritualidad de Occidente, tal como no solo de Occidente, del mundo, tal como la conocemos. Entonces él
a ese nombre le dice la edad axial, porque es una edad eje. ¿Y qué es lo que marca esta edad eje? ¿O qué es lo que uno puede ver en los discursos a nivel global comunes en estos discursos? Es que hay un más allá. Hay un más allá. Los que hemos estudiado yoga, ¿qué es ese más allá? Dentro de los Yoga Sutras, por ejemplo, que es un texto muy clásico del yoga. Eso denominan Purusha, ¿no? Hay dos principios en los Yoga Sutras, Purusha y Prakriti. El principio espiritual y el principio material. ¿De qué se trata la práctica? ¿De qué? No, de separarlos. Es súper loco, porque la práctica para Patanjali es separarlos y que quede el principio espiritual aislado del principio material, porque el principio material no tiene inteligencia. El principio espiritual, que es Purusha, sería este principio observador. Eso a grandes rasgos, estoy haciendo un súper resumen de un texto que es muy complejo, pero para ilustrar la idea de la trascendencia. ¿Qué pasa con el principio material? Queda devaluado en este tipo de discursos. Fíjense lo diferente a lo que hacía, por ejemplo, a grandes rasgos, obviamente, un chamán en religiones, en tradiciones que no tienen que ver con esta noción de trascendencia. Un chamán se mete en los flujos materiales de vida que hay, ya sean espirituales, pero están completamente afectando la materialidad de la tierra. Por ejemplo, el espíritu del agua, el espíritu del viento, el espíritu de... Pero estos discursos quieren ir más allá. Entonces, ¿qué pasa con el más acá? Eso lo dijo Nietzsche muy bien, ¿no? ¿Qué pasa con el más acá? Queda como devaluado, no es tan importante. Entonces, ese es un tema que atraviesa a gran parte de las tradiciones espirituales. Es como la revolución axial o la edad axial. Es un tema que, ¿por qué les parece que puede ser problemático un enfoque ecológico? ¿Por qué sería problemático? ¿O por qué no sería problemático? Entonces es un proceso de devaluación de lo material, que no está en toda la espiritualidad. Obviamente la revolución axial tiene contrastes, tiene respuestas, pero esto es a súper grandes rasgos para poder pensar, ¿no? ¿Qué es lo que tienen de problemático los discursos religiosos que desfavorecen y devalorizan todo un plano, que es el plano en el cual vivimos, que es el plano de la inmanencia, el plano de lo inmanente, de la materialidad, y que se hace un plano más, está súper claro en Platón, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de ¿qué? De las apariencias. Y en el budismo a veces también, el budismo es un poquito problemático, pero todo esto de la verdad relativa y la verdad absoluta está todo el tiempo en conflicto. Entonces hay un conflicto para responder a la crisis ecológica en estos discursos porque desde su incepción tienen un gran conflicto entre dos verdades. ¿Cómo asumen la verdad relativa? Porque creo que la gran crisis ecológica es cómo asumimos este mundo material que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo encararlo, no? Yo creo que está bueno pensar en nuevos paradigmas cosmológicos, nuevos paradigmas que nos digan cómo es el mundo. Por ejemplo, el sistema Tierra siento que da algunas pistas de cómo puede ser ese paradigma. Un mundo interconectado, un mundo donde nosotros estamos influyendo, pero el mundo influye sobre nosotros, humanos. Un mundo donde hay vida, donde no es mecánico. Sigamos. Y les voy a mencionar algo súper a grandes rasgos de lo que considero que pueden ser aportes de la práctica en este sentido, en esta construcción del nuevo paradigma. Una de las cosas que uno hace en yoga es desacelerar, ¿no? Vos llegas a yoga y el aporte, tanto del yoga como la de meditación, a mí me parece que son prácticas de desacelerar. Recuerden, ¿qué era el antropoceno para algunos? La gran aceleración. Y desacelerar es lo opuesto, ¿no? Y desacelerar, ¿qué significa? Saber atender, aprender a prestar atención. Eso creo que es un gran aporte de la práctica, tanto de meditación como de yoga.
Yo creo que las prácticas también nos pueden ayudar a intimarnos con lo que hablamos del duelo. Que no es fácil y yo no sé, habría que trabajar profundamente en eso, en cómo llevar a cabo eso. Pero creo que en algún punto la ecuanimidad que da la práctica puede ser importante para atravesar eso. Hay una noción de aparigraha, ¿no? en el yoga. No me acuerdo cómo se traduce parigraha, como en los Yoga Sutras. ¿Alguien sabe? Como no posesividad, ¿puede ser? No sé, bueno, creo. Y eso nos lleva a una cierta austeridad. Práctica de austeridad, no posesividad. Como no apego, sí. Sí, y esta práctica de estar con lo justo, ¿no? Practicar estar con lo justo, que es tan difícil hoy, ¿no? Porque todo el tiempo estamos bombardeados de que necesitamos algo más. Y eso es lo que nos hace consumir, y eso es lo que genera esta rueda, ¿no? Entonces esta práctica de limitarse, que no nos gusta, ¿no? Que nos han dicho todos podemos todo lo que somos, todas cosas, ¿no? Tú puedes alcanzar todo lo que quieres, ¿no? Creo que esos son discursos muy peligrosos para mí. Y practicar esta limitación, ¿no? Quizá eso no lo necesito. Y que es tan difícil, ¿no? O sea, obviamente yo siento, pero dentro de la tradición del yoga hay una gran práctica de tapas, ¿no? Tapas significa austeridad. Y retomar eso del yoga, ¿no? Porque ¿qué es hacer un guerrero 2 mucho tiempo? Es una práctica de tapas. Bueno, hacer lo mismo con el consumo, básicamente, ¿no? Aparigraha, como recordarlo, que la práctica de yoga propone eso, ¿no? Esta yo creo que es una fundamental para mí, pasar de un mundo mecanicista a un mundo animado. Porque gran parte del problema es que yo creo que nosotros vemos el mundo como algo que puede ser arreglado, devastado, arreglado, ¿no? Arreglado ya lo dije, pero arreglado o apropiado. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Volvemos a lo mismo, le quitamos la vida. Descartes le quitó la vida a los animales, ¿no? ¿Se acuerdan que para Descartes si un animal chillaba era un desperfecto en la máquina, ¿no? Y se considera eso, lo loco es que se consideró eso un discurso inteligente, ¿no? Como fundador de la tradición racionalista, etcétera, etcétera. Es como, nadie pensó así en la historia, que un animal era una máquina. Y pasar de un punto de vista a un punto de vista donde estamos rodeados de vidas que no conocemos y con las cuales todavía no sabemos cómo conversar, pero ya ponerlo en duda, que la montaña es más que un recurso natural, básicamente, por ejemplo, ¿no? Que los suelos subterráneos son más que combustibles fósiles. Dejar la duda, ¿no? Porque ahí podemos conversar con otros que tienen otras perspectivas sobre lo que es esta materialidad y que nos vamos a sorprender que nos dicen. Pero si no tenemos esa duda de que el mundo no es tal como la física lo describe, estamos jodidos porque no podemos entablar conversación sino con los que tienen nuestra propia paradigma occidental moderno. Y el yoga plantea otra cosmovisión sin duda. Por lo menos, sobre todo, ¿no? Las visiones más tántricas, ¿no? Donde todo está pulsando. La vida, ¿no? Todo está pulsando. Y por último, a nivel conceptual, ¿no? Esta noción de interdependencia, que fue algo que trajimos más antes, ¿no? Versus esta visión del aislamiento de cada individuo actuando solitariamente, ¿no? Hay una cuestión, por ejemplo, en biología que se está tratando de pensar la evolución no tanto como una guerra del más, ¿cómo se dice? Una guerra del más fuerte, a procesos simbióticos, donde sí hay competencia, pero el trasfondo son procesos simbióticos, relaciones simbióticas. Simbióticos y colaborativos. Y colaborativos, ¿no? Eso, hay un autor que es
Scott Gilbert, no sé si lo conoces, es buenísimo, es muy, muy, muy bueno, porque él define el organismo. Scott Gilbert define, y hay otra mujer fantástica que se llama Donna Haraway, y Margulis, por ejemplo, claro, toda la propuesta, ¿quién dijo Margulis? Ah, sí. Sí, porque toda la propuesta, por ejemplo, de esta filósofa feminista que se llama Donna Haraway viene de Margulis. Ella tiene un gran aprecio por Margulis. Bueno, esta noción de colaboración dentro de los procesos de la vida. Y nos lleva a la interdependencia y nos permite pensar otras maneras de relacionarnos, más allá del atomismo. Y por último, posibles aportes de la práctica, vamos a mencionar. Esto es maravilloso, los haikus son una cosa que uno dice, ¿cómo pudieron inventarse algo así, no? Por ejemplo, el primero, el de Chiki, abre el oído, somételo al silencio de las flores. ¿Qué hay que hacer para estar a la altura de oír las flores, el silencio de las flores? Hay que atender con todo. Esta es divino, estos son de Basho. Vientos de otoño, vivimos, nos miramos, tú y yo. Lo que decías de la empatía, ¿no? Como volver a ese momento de relación, de encuentro. El último dice, todos buenos, todos malos, todos criaturas. Qué simplicidad, ¿no? Pero en 3 líneas te dan todo un universo. Bueno, muchas gracias. Para terminar, me gustaría que nos tomáramos un momento así para hacer un poquito de sentada, en silencio. Entonces tomen una postura cómoda, cualquiera que ella sea, en el piso o en el asiento. En todo caso, lo más importante es que la columna esté derecha. Las manos sobre muslos o rodillas, los hombros hacia atrás, el pecho abierto. La lengua suavemente apoyada al paladar y el rostro, sobre todo el entrecejo, súper relajado.